Hola, buenas tardes. Vamos a seguir hablando del límite de una función en un punto. Nosotros ya analizamos cuál es la noción de límite de una función en un punto y vimos que hay funciones que admiten límite cuando la variable tiende a un punto y funciones que no admiten límite. Es decir, un límite puede existir o no. Si no existe, una de las razones que analizábamos es que los límites laterales pueden existir y ser distintos. Ahora, lo que sí es importante tener presente es que si una función tiene límite, entonces ese límite es único. A eso se le llama, dentro de las propiedades que uno estudia del límite, unicidad del límite. Para hacer la demostración, primero vamos a hacer un comentario auxiliar que en la nota donde está demostrada unicidad del límite está al pie de la página, pero vamos a hacerlo antes de empezar. Lo que nosotros queremos probar es que una función, si tiene límite, es único, y eso es intuitivamente muy claro, porque si el límite de una función es aquel valor al cual los valores de la función se acercan todo lo que uno quiera, con solo tomar valores de la variable independiente lo suficientemente cerca del punto en el que se está calculando el límite, es intuitivo y claro que una función no puede acercarse todo lo que ella quiera, todo lo que uno quiera a dos lugares distintos. O sea que la existencia del límite es un problema. Pero si el límite existe, no puede tener dos valores distintos. La demostración requiere de algo que es muy claro y que muchas veces uno necesita considerar para hacer demostraciones, y es lo que estamos recordando acá, de que si para todo epsilon positivo hay un número x que es mayor o igual que 0 y menor que epsilon, entonces necesariamente ese punto es el 0. O sea, si para todo epsilon hay un número mayor o igual que 0, que es menor que ese número, quiere decir que ese número es arbitrariamente chico, porque es tan chico como yo quiera, porque este epsilon es arbitrario. Si uno quiere demostrar que esto efectivamente es válido, puede suponer que no, y llegar a un absurdo. Si nosotros suponemos que x es distinto de 0, x es mayor o igual. Si es distinto, entonces es mayor estricto. Fíjense que está el 0, el x que estamos suponiendo mayor estricto. Y la hipótesis es que para cualquier epsilon positivo que yo fije, x es menor que ese epsilon. Pero al suponer x mayor estricto que 0, por la completitud de los números reales, sabemos que entre 0 y x seguro hay otro número real. Entre dos números reales siempre hay infinitos números reales. Para visualizarlo uno puede pensar en el punto medio. Pero sin recurrir a un caso particular, entre 0 y x, que es positivo, seguro existe un número, llamémoslo epsilon tilde, positivo, tal que está entre 0 y x. Y eso es un absurdo porque la hipótesis era que para cualquier número positivo, x era menor que ese número. Al haber supuesto que x no era nulo y por lo tanto positivo, y usar la completitud de los reales, se llega a un absurdo de que no existe un número estrictamente positivo a la izquierda de x. Entonces, esto es se usa muchas veces cuando uno tiene que demostrar la unicidad de algún valor, porque lo que uno hace es, siempre que tiene que ver la unicidad, es tomar que algo existe, porque uno muestra la unicidad suponiendo la existencia en esta proposición. Suponiendo que algo existe, para ver que es único, uno supone que hay otro y lo que hace es ver que tienen que necesariamente coincidir, o dicho de otra manera, que su diferencia es 0. Ahí es donde vamos a usar esta proposición
este comentario que acabamos de hacer ahora. Entonces, ahora sí, pensemos que la proposición que queremos demostrar es la siguiente. Si f de x es una función que tiene límite cuando x tiende a x0, entonces ese límite es único. Tenemos como hipótesis que el límite de f de x cuando x tiende a x0 existe, llamémoslo L a ese límite. Para ver que es único, supongamos que hay otro número L' que también es el límite de la función en el punto. Entonces lo que nosotros queremos ver es que L es igual que L'. Si suponemos que L y L' son distintos, alguno de los dos es el más grande, porque el conjunto de números reales, con la relación de orden que nosotros consideramos, es un conjunto que está totalmente ordenado. Supongamos, para hacer la demostración, que L es mayor que L'. Podría haber sido al revés y se modifica en un detalle toda esta demostración, pero la idea es la misma. Para ver que L es igual que L', lo que vamos a ver es que para todo epsilon positivo, L menos L', que es positivo y que es menor que epsilon, y por lo tanto, L menos L' es 0. Usando la propiedad que decíamos recién, vamos a ver que L es igual a L'. Entonces, tomamos un epsilon positivo. Lo que nosotros queremos ver es que L menos L' es menor que epsilon. Y vamos a usar las dos cosas que sabemos de L y de L'. Vamos a usar que L es el límite de f de x cuando x tiende a x0, pero que también L' lo es. Para cada una de esas dos definiciones de límite, dado un epsilon, uno va a poder encontrar un delta que cumpla con la implicación que ya sabemos que tiene que verificarse para que el límite exista. Dado epsilon, para que la cuenta nos salga clara, vamos a decir que encontramos un delta para el cual se cumple la implicación de que si x menos x0 en barras de valor absoluto es mayor estricto que 0 y menor estricto que delta, eso implica que f de x menos L es menor que epsilon sobre 2. Nosotros damos un epsilon arbitrario. Por la definición de límite, para cualquiera que sea el valor de epsilon, va a existir un delta. El que tomamos es el delta que depende de epsilon sobre 2, en la definición del límite de la función igual a L. En la definición del límite de la función igual a L', podemos encontrar un delta' positivo que cumpla con la desigualdad análoga. X menos x0 en valor absoluto mayor estricto que 0, menor estricto que delta', implica necesariamente que f de x menos L' es menor que epsilon sobre 2. Como decíamos el otro día, cuando uno quiere que dos consecuentes de dos implicaciones distintas se verifiquen a la vez, lo que uno tiene que hacer es garantizar que se cumplen los dos antecedentes a la vez. Entonces, como yo estoy trabajando con valores de x, acá cuya distancia x0 es menor que delta, y acá cuya distancia a x0 es menor que delta', si uno toma como delta tilde el mínimo entre delta y delta' positivo, el mínimo entre dos números positivos es positivo, el hecho de que x menos x0 en valor absoluto sea menor que delta' implica, al ser menor que delta y menor que delta' tilde, al ser menor que delta tilde, por ser menor que delta y delta', se verifican los dos consecuentes de estas implicaciones. Cuando uno toma valor absoluto de L menos L', que como yo dije que íbamos a suponer que L era mayor que L', acá podría haber omitido las barras de valor absoluto. Las puse porque a lo mejor uno no necesariamente se daba cuenta de suponer que si toma dos números, uno sí o sí es mayor que el otro. Entonces, bueno, podemos considerar las barras que las hubiéramos sacado si hubiese sido al revés y hubiéramos cambiado el signo. A esto me refería hoy
cuando decía que si L era menor que L', cambiaba un detalle en la demostración. Para evitar esto, consideremos barras. L menos L'. Este número siempre es positivo. Si yo viera que es menor que el epsilon dado que es arbitrario, estaríamos usando la proposición o la propiedad que veíamos antes, estaríamos viendo que este número es 0. L menos L', valor absoluto. Sumo y resto un f de x que cumpla con esta condición, de manera tal que pueda usar que el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos, y fíjense que el valor absoluto de L menos L' quedó acotado por valor absoluto de f de x menos L más valor absoluto de f de x menos L'. Y cada uno de estos dos términos, como estoy en un x distante de x0 en menos de delta tilde, que es menor que delta y delta prima, esto es menor que epsilon sobre 2, esto es menor que epsilon sobre 2, y todo entonces es menor que epsilon. Suponiendo que un límite existe, uno demuestra que es único, suponiendo que hay otro valor del límite y viendo que coinciden. Esto es un resultado, como decíamos, totalmente intuitivo que se demuestra de manera estricta usando la definición de límite, y esto que acá está comentado como observación, que fue lo que vimos al principio. Hay muchas otras propiedades importantes de los límites. Una es que es natural que uno se pregunte, el límite es algo que uno le calcula a una función cuando x tiende a un punto. Estamos estudiando por ahora estos tipos de límites. A las funciones uno puede aplicar operaciones como la suma, la resta, el producto y el cociente, que son operaciones derivadas de las operaciones de los números reales. Entre las funciones también uno puede realizar otra operación, que es la composición, y para todos estos casos es natural que uno se pregunte, bueno, si hay dos funciones y yo estudio el límite por separado de ellas, ¿podré decir algo del límite de la suma de ellas? ¿Podré decir algo del límite de la composición de ellas en el punto adecuado? ¿Podré decir algo del producto de ellas? Bueno, esas son las cosas que uno se empieza a cuestionar cuando estudia límites, y una de ellas, la más sencilla de demostrar de manera rigurosa, es lo que vamos a anunciar ahora como proposición. Y dice que si dos funciones tienen límite en un punto, entonces la función suma también tiene límite en ese punto, y el límite de la suma es la suma de los límites. Eso está enunciado de manera estricta en esta proposición, que dice si el límite de f de x cuando x tiende a x0 es L1 y el límite de g de x cuando x tiende al mismo punto x0 es L2, entonces el límite de f de x más g de x cuando x tiende a x0 es L1 más L2. Fíjense que esta demostración la vamos a hacer de manera rigurosa aplicando la definición de límite con epsilon y con delta, pero es intuitivamente muy clara, porque si L1 es el valor al cual se acerca arbitrariamente f de x cuando x está cercano a x0, y L2 es el valor al cual se acerca arbitrariamente g de x cuando x tiende a x0, cuando uno se plantea encontrar el límite de esta suma de dos funciones, lo que está buscando es si existe, y si existe cuánto da, aquel valor al cual los valores de la función f más g se acercan de manera arbitraria cuando x tiende a x0. Pero esto es una suma de dos números. Si este es cada vez más parecido a L1 y este es cada vez más parecido a L2, es totalmente intuitivo que todo este número sea cada vez más parecido a L1 y a L2 cuando yo tomo x lo suficientemente cerca de x0. La demostración consiste en tratar de ver que este límite existe, pero que vale esto. Entonces vamos a usar la definición de límite. Vamos a tomar un epsilon positivo y vamos a ver si somos capaces de encontrar un delta que dependa de epsilon de manera tal que cada vez que haya un x
cercano a x0, con distancia menor que delta, los valores de f más g disten de L1 más L2 en menos de epsilon. Y por supuesto vamos a tener que usar la hipótesis de que el límite de f es L1 y el de g es L2. Damos epsilon positivo y como el límite de f es L1, para cualquier epsilon que yo elija, por ejemplo epsilon sobre 2, va a existir un delta 1 positivo, tal que si el valor absoluto de x menos x0 es mayor estricto que 0 y menor estricto que delta 1, entonces necesariamente f de x menos L1 es menor que epsilon sobre 2. Algo totalmente análogo para g y para L2. Va a existir un delta 2 positivo que depende de epsilon sobre 2, para el cual si tomo a x distante de x0 en menos de delta 2, entonces, y acá hay un error porque dice f de x menos L2 y debería decir g de x menos L2 es menor que epsilon sobre 2. De vuelta el mismo razonamiento que cuando probamos la unicidad del límite. Si yo elijo delta como el mínimo entre 1 y delta 1 y delta 2, seguro el delta es positivo, y cuando yo tome un x, cuyo valor absoluto, restando el x0, ¿verdad? Cuando el valor absoluto de x menos x0 sea menor que delta, va a ser menor que delta 1 y menor que delta 2, entonces se van a cumplir estas dos desigualdades a la vez. Considerando un x con valor absoluto menos x0, ¿no? Menor que delta, fíjense qué pasa con lo que yo quisiera acotar. Valor absoluto de f de x más g de x menos L1 más L2. Es lo mismo que valor absoluto de f de x menos L1 más g de x menos L2. El valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y entonces, con un x que cumpla esto, tengo garantizado que el valor absoluto de f de x menos L1 y el valor absoluto de g de x menos L2 son ambos menores que epsilon sobre 2 y por lo tanto la suma es menor que epsilon. Fíjense en este ejemplo sencillo. Uno sabe que el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x es 1. Y por otro lado, podría demostrar que el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 1 es 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión es 3. Fíjense que a nivel práctico, este resultado es sumamente importante porque demostrar por definición que un límite existe no es que sea muy complicado, pero involucra cierto manejo de desigualdades donde si uno quiere probar de manera estricta que el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x es 1, uno tiene que ser capaz de probar que para todo epsilon existe un delta tal que si x menos 1 en valor absoluto es menor que delta, entonces la raíz de x menos 1 en valor absoluto es menor que epsilon. No es complicado, nosotros hemos hecho algunos ejercicios para demostrar límite por definición, pero es mucho más sencillo. Si uno ya tiene dos límites demostrados que existen, ya tiene justificado que dos límites existen, en lugar de tener que hacer todo el trabajo para la suma, poder usar este resultado. Este resultado es si dos funciones tienen límite en un punto, entonces el límite de la suma existe y vale la suma de los límites. Este resultado es un resultado que no admite como válido su contrarrecíproca. Perdón, su recíproca. La recíproca no necesariamente es verdadera. En algunos casos podrá serlo, pero en otros no. Fíjense, el hecho de que exista el límite de una suma de dos funciones no implica necesariamente que las dos funciones tengan límite. Si uno considera una función f de x partida en el 0, que valga 1 para los mayores o iguales que 0 y menos 1 para los menores que 0, y g de x, una función también partida en 0,
que vale menos 1 para los mayores o iguales que 0 y 1 para los menores estrictos que 0, fíjense que ninguna de estas dos funciones tiene límite cuando x tiende a 0. Los límites laterales en el 0, tanto de f como de g, existen pero son distintos. Los límites de f y de g en el 0 no existen. Pero la función suma es una función que vale exactamente 0 para todos los números reales. Es una función constante y las funciones constantes tienen límite y el límite de las constantes es la constante. En cualquier punto, en particular, por supuesto, en el 0 que es donde estamos mirando. Entonces fíjense, la recíproca de que si dos funciones tienen límite, entonces la suma tiene límite y el límite de la suma es la suma de los límites, no es cierta. Cuando uno quiere ver que una implicación no es válida, con un ejemplo en donde se cumpla el antecedente y no se cumple el consecuente, alcanza para convencerse de la falsedad de la proposición. Siguiendo con las operaciones que uno puede realizar entre funciones, por supuesto que después de la suma uno se puede plantear qué pasa si una función tiene límite en un punto y uno toma la función que se obtiene multiplicándola a ella por una constante. Esa función tendrá límite y si tiene límite, ¿cuánto valdrá? La proposición entonces que vamos a demostrar es que si f de x tiene límite L cuando x tiende a x0, entonces para cualquier valor lambda real, si uno calcula el límite de lambda por f cuando x tiende a x0, es lambda por L. Fíjense que si L es el valor al cual los valores de f de x se acercan de manera arbitraria cuando x tiende a x0, cuando x tiende a x0, lambda por f toma valores arbitrariamente cercanos a lambda por L. Lambda es constante, es una función constante, pueden pensarla así. La demostración la podemos partir en dos casos. Si lambda fuera 0, por supuesto que lambda por f de x valdría 0 para todos los valores de x. Y entonces el límite, cuando x tiende a 0, de lambda por f de x sería el límite de la función nula, cuando x tiende a x0, que por supuesto daría 0, y que podríamos haberlo escrito como 0 por L. Este sería el valor de lambda. O sea que si lambda vale 0, el enunciado se verifica. Supongamos que no. Supongamos que lambda es distinto de 0 y vamos a ver que también se sigue cumpliendo esto. Tenemos que demostrar que el límite de lambda por f es lambda por L. Vamos a usar la definición de límite, por lo tanto empezamos diciendo sea epsilon mayor estricto que 0. Y dado epsilon mayor estricto que 0, fíjense que lo que queremos probar es que existe un delta positivo, tal que si la distancia entre x y x0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces la distancia entre lambda por f y lambda por L es menor que epsilon. Fíjense lo que nosotros queremos acotar. Nosotros queremos acotar el valor absoluto de lambda f de x menos lambda L para un x lo suficientemente cercano a x0. Lo que está entre barras de valor absoluto se puede escribir como lambda por f de x menos L. El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Entonces queda escrito que este valor absoluto es valor absoluto de lambda por valor absoluto de f de x menos L. Ahora, fíjense que nosotros tenemos que usar la hipótesis de que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es menor que L, es igual a L. Para lo cual, dado cualquier epsilon, yo voy a poder acotar, tomando el x lo suficientemente cercano a x0, voy a poder acotar f de x menos L.
Lo que yo quiero acotar por epsilon es todo esto. La pregunta es cómo tendré que buscar acotar esto para que todo esto me dé menor que epsilon. Entonces, vamos a aplicar la definición de límite, pero en lugar de pensar en este epsilon dado, vamos a pensar en epsilon sobre el valor absoluto de lambda, que si epsilon es arbitrario, y por supuesto lambda está fijo, es cualquiera pero está fijo, epsilon sobre sobre valor absoluto de lambda es arbitrario. Entonces, usando la definición del límite de la función, elegimos un delta positivo para el cual la distancia de x a x0 menor que delta garantiza la distancia de f de x a L menor que epsilon sobre valor absoluto de lambda. Entonces, con ese lambda, tomando valores de x, cuyo valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, garantizamos que esto, que ya lo habíamos analizado, era esto, es menor que valor absoluto de lambda por epsilon sobre valor absoluto de lambda y es epsilon. Fíjense en este ejemplo que el otro día trabajamos con este límite cuando x tiende a 1 de x más 1, y pudimos demostrar que es 2 de manera estricta. De manera estricta también podríamos demostrar que cuando x tiende a 1, 3x más 3 tiende a 6. Pero con esta proposición que acabamos de probar, en lugar de hacer toda la demostración estricta de que efectivamente ese límite es 6, podemos pensar que 3x más 3 es 3 veces x más 1, y entonces en lugar de límite 2 va a haber límite 6. Lo que yo escribí acá, esto es un resumen de la demostración estricta de esto. Y ven que tomé un delta de manera tal que acá quede menor que epsilon sobre 3. Y acá lo que hice fue reproducir la demostración en general con este lambda igual a 3, que no necesita barras de valor absoluto porque es positivo, y viendo que si uno considera el delta tal que esto pase, para este epsilon sobre 3, la cuenta sale. Pero la idea a nivel práctico es que uno pueda usar todas estas propiedades del límite para no tener que hacer, cada vez que uno tiene que calcular un límite, una demostración usando la definición de epsilon y de delta. Hay algo muy interesante que vamos a aplicarlo varias veces, y es que si una función está acotada y otra función tiende a 0 cuando x tiende a un punto, entonces el producto de ellas dos tiende a 0 cuando x tiende a ese punto. O sea, si el valor absoluto de f de x es menor o igual que a para todo x en un entorno del punto x0, en un entorno en donde no necesariamente haya que considerarlo al punto x0, porque ya sabemos que la noción de límite es totalmente independiente de lo que le pasa a la función en el punto, sino que lo importante es que le pasa a la función en un entorno del punto, un intervalo abierto, chiquito, alrededor del punto. Entonces, vuelvo a decir, si f de x es menor o igual que a en valor absoluto para todo x en un entorno de x0, y el límite de la función g de x cuando x tiende a x0 es 0, entonces, cuando x tiende a x0, la función f por g tiene límite y el límite vale 0. Esta es una primera cosa que uno puede estudiar para saber qué pasa con el límite de un producto de dos funciones. Fíjense, para hacer la demostración, tenemos que el valor absoluto de f de x es menor o igual que a para todo x en donde lo estamos considerando. A es un número mayor estricto que 0.
Nosotros queremos ver que este límite da 0. Vamos a usar que f está acotada y que g tiene límite 0. Dado un épsilon positivo, como el límite de g es 0, uno es capaz de encontrar un delta y en lugar de pensarlo dependiendo de épsilon, vamos a pensarlo dependiendo de épsilon sobre a. A es un número mayor estricto que 0. Puedo dividir por a y por supuesto que épsilon sobre a sigue siendo positivo. Por la definición del límite de 0 de la función g, dado un épsilon puedo encontrar un delta, no dependiendo de ese épsilon, sino de épsilon sobre a, tal que si la distancia entre x menos x0 es positiva y menor que delta, entonces g de x menos el límite, que es 0, en valor absoluto es menor que épsilon sobre a. Entonces, considerando ese mismo delta, si x menos x0 en valor absoluto mayor que 0 y menor que delta, el producto de f por g, que es producto de f de valor absoluto de f por valor absoluto de g, y que por la cota que tiene f, esto es menor o igual que a por el valor absoluto de g, como estamos en esta región, en este entorno alrededor de x0, el valor absoluto de g es menor que épsilon sobre a. Entonces uno simplifica, cancela a y obtiene que el límite de g por f es efectivamente 0, porque dado un épsilon fuimos capaces de encontrar un delta para el cual el valor absoluto de f de x por g de x es menor que épsilon, con la condición, por supuesto, de la distancia entre x y x0 menor que delta. Fíjense que en este ejemplo, el delta que sirvió para demostrar que el límite de f por g es 0 es el mismo delta que sirvió para demostrar, mejor dicho, sí, es el mismo delta que sale de la definición de g, pero no para el épsilon dado, sino para otro épsilon, para épsilon sobre a. En un ejemplo, si uno tiene que x tiende a 0 y quiere estudiar el límite de la función seno de x por raíz de x, la función seno de x es una función que está acotada, es fácil probar por definición que la raíz de x tiende a 0, entonces todo el límite es 0. Esto, yo decía, era un primer comentario acerca de qué pasa con el producto de funciones. Uno puede demostrar que si hay dos funciones que tienen límite en el mismo punto, entonces la función producto tiene límite y el resultado es el producto de los límites. Si el límite de f de x cuando x tiende a x0 es L1 y el de g de x cuando x tiende al mismo punto es L2, entonces el límite de f por g existe cuando x tiende a x0 y vale L1 por L2. La demostración de eso, de esta proposición, es más trabajosa que la de la suma. Por ahora nosotros no la vamos a ver. Y es tan intuitiva como la de la suma, porque si L1 es el valor al cual se aproximan de manera arbitraria los valores de f, y L2 es el valor al cual se acercan arbitrariamente los valores de g, cuando uno tiene un producto, piensa, si este factor es cada vez más parecido a L1 y este otro factor es cada vez más parecido a L2, lo esperable es que el producto de ellos sea cada vez más parecido a L1 por L2. Como lo que observamos con la suma, yo les dejo como inquietud que se pregunten
si vale la recíproca, es decir, si cuando yo tengo dos funciones y el producto de ellas tiene límite, a ver si pueden sacar alguna conclusión, a ver si eso es suficiente para que el límite de ambas funciones exista. Sin demostrar entonces, pasamos a la proposición del cociente de dos funciones. La proposición dice si f de x tiende a L1 cuando x tiende a x0 y g de x tiende a L2 cuando x tiende a x0. Suponiendo que g de x siempre es distinta de 0 para todo x en un entorno de x0. Acuérdense, sin considerar el punto x0. Y L2, su límite, también es distinto de 0. Entonces uno podría probar que el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a x0 es L1 sobre L2. No vamos a hacer la demostración, yo les comento como observación que si uno trabajara y demostrara la del producto, para demostrar la del cociente, en lugar de trabajar desde 0, podría hacer un paso intermedio y demostrar que cuando uno tiene una función que no se anula, cuyo límite no se anula tampoco, cuando uno quiere calcular el límite de la recíproca de esa función, eso da 1 sobre el límite. Insisto, pensando que la función g de x no se anula en todo un entorno del punto x0, salvo excepto en x0 donde uno no mira las cosas, y el límite tampoco se anula. Si uno prueba esto como caso intermedio, para probar el cociente, fíjense que f sobre g es f por 1 sobre g. Entonces, el límite del cociente resulta ser el límite de un producto. Esto lo comento porque aunque no hagamos la demostración, es algo que uno usa muchas veces. Cuando uno tiene probado algo para el producto y quiere demostrarlo también para el cociente, lo que hace como paso intermedio es considerar lo de la recíproca y escribir un cociente como un producto. Y por último, fíjense que estas operaciones de las que estuvimos hablando son la de suma, la de multiplicar por un escalar, la del producto y la del cociente. La resta está contenida en todo esto porque esto de multiplicar por un escalar, uno podría pensar en multiplicar por menos 1. Y el límite de la función menos f, si es que f tiene límite, va a ser el menos el límite de f. Y entonces, cuando uno tenga que hacer el límite de f menos g, cuando uno tenga que pensar en el límite de f menos g, lo que puede hacer es pensar, permiso, voy a dar vuelta a esta hoja, lo que uno puede pensar es que si quiero calcular el límite cuando x tiende a x0 de la función f menos g, sabiendo que el de f y el de g existen, esto no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 0 de f de x más el escalar menos 1 multiplicado por g. Si g tiene límite, multiplicado por cualquier escalar también tiene límite. Entonces estamos frente al límite de una suma de dos funciones que tienen límite. Entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Pero cuando uno llega al límite de menos 1 por g, sabe que eso va a ser menos el límite de g. Por eso nosotros hablamos del límite de una suma, del límite de una función que se obtenga multiplicando por un escalar. No dijimos nada del de la resta porque sale como un caso particular combinando
el de la suma y el de un múltiplo por escalar. Y hablamos del producto y del cociente, aunque no hicimos la demostración. Estas 4 operaciones entre funciones, o 5 si quieren pensar, suma, resta, multiplicación por constante, multiplicación entre ellas, entre 2 funciones, y cociente, y por supuesto que lo que nosotros demostramos de que cuando una función se la multiplica por una constante, sigue teniendo límite y es el valor de la constante por el límite, si hubiéramos demostrado el límite de un producto, eso hubiera salido como un caso particular de esto, porque cuando una función es constante, el límite coincide con esa constante y sale como caso particular de esto. Pero digo, estas operaciones son las que se pueden realizar entre funciones porque como las funciones toman valores en R, en donde se pueden hacer estas operaciones, uno define de manera natural todas estas operaciones entre funciones. Pero existe la composición de funciones, una nueva operación que nosotros ya estudiamos, frente a la cual uno también se puede preguntar qué pasa con el límite de una composición. Con un ejemplo muy sencillo, vamos a ver que no es tan simple lo que uno puede decir del límite de la composición de 2 funciones. Y sobre esto vamos a volver a hablar cuando estemos dando el tema de continuidad de funciones. Pero en general, lo que uno puede ver con un ejemplo es que cuando uno calcula el límite, cuando x tiende a un punto x0 de la composición de g compuesto con f, no necesariamente uno puede hacer el límite de g de x cuando x tiende a x0 y en ese valor calcular la función f. Fíjense, si uno toma como una función g de x que en el punto x0 tenga límite y que valga L. Y arma una función f de x que en ese punto L, que es el resultado del límite de la función g, valga 1. Y que fuera de ese punto L valga 0. Fíjense qué pasan con estos 2 límites que tenemos acá. Si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a x0 de g compuesto con f en x, cuando x tiende a x0, g de x tiende a L. Si g de x no es constantemente igual a L en todo un entorno del punto x0, tiende a L, pero no toma el valor L. O sea que salvo en el caso particular en que g de x sea constantemente igual a L lo suficientemente cerca de x0, el valor del límite, L, g de x no lo va a alcanzar. Va a ser un valor al cual se acerca todo lo que uno quiera. Con lo cual, este argumento de la función f va a ser muy cercano a L, pero no va a ser L. Y la función f en puntos que no son L vale siempre 0. Entonces, este límite es 0. Porque estoy calculando el límite de la función calculada en cosas que no son L. Si miro esto otro y digo voy a calcular f del límite, eso cambia todo, porque el límite de g de x vale L y f en L vale 1. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de la composición de g con f da 0, mientras que f del límite da 1. Entonces, esto lo dejamos nada más que como inquietud para ver que cuando entre las funciones uno realiza las operaciones heredadas de los números reales, pasa lo que uno se imagina. Si todo está bien y todo existe, el límite de la suma es la suma de los límites, el del producto es el producto de los límites y todo lo que estuvimos viendo recién. Pero con la composición hay que ser más cuidadosos. Con este ejemplo vemos que en general
el límite de una composición no puede expresarse como la función evaluada en el límite. Pero insisto que sobre este tema vamos a volver cuando estemos dando funciones continuas.